Ricardo Álvarez. Trabajo en ETES desde 2006, aunque soy socio de la empresa desde el año 98. Y bueno, la verdad es que mi función en la empresa ha sido prácticamente la misma desde que entré en 2006 y siempre me he dedicado a todo lo que tenga que ver con internacionalización por un lado y de manera más específica. En este caso con Reino Unido, ahora hablaremos de eso, pero también todo lo que tenga que ver con expansión de negocio, y eso pues incluye pues todo lo que puedan ser relaciones a lo mejor con partners, alianzas estratégicas e incluso aspectos que a lo mejor puedan tener que ver con innovación o digamos diversificación en productos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una componente bastante importante de mi trabajo que tiene que ver un poco con la estrategia de la empresa en todo lo que es desarrollo de negocio, en definitiva, muy pegado a los dos socios fundadores, Carlos Ezquerro, que es el CEO, y José Ramón Mosteiro, que es lo que nosotros llamamos el CTO, que es nuestro director de tecnología. Y bueno, aunque ya somos una empresa media, no diría pequeña, pero bueno, en cualquier caso, 100-120 personas, los puestos tienen niveles de solapamiento bastante todavía importantes y bueno, nos vamos cada vez especializando más, pero seguimos teniendo muchos ámbitos donde hay solapamiento. Bueno, no sé en qué medida nos conocéis o no nos conocéis. Desde hace año y medio estamos en el MAC, cotizando en bolsa. Para nosotros ha sido un salto muy gordo y también ha cambiado bastante diría un poco las características de cómo estamos planteando crecer. Ahora estamos con un nivel de presión y un nivel de obligación bastante fuerte, y quizás antes teníamos mucha vocación, pero la presión a lo mejor estaba menos presente en el día a día. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, somos una empresa que hemos estado desde el principio de nuestros tiempos muy centrados en lo que es formación online. Cuando hablo de formación, mucha gente nos pregunta si somos formadores. No somos formadores. Nosotros lo que somos es una empresa tecnológica que dispone de las soluciones o los productos y las herramientas para que la formación online pueda tener lugar. Típicamente hemos trabajado siempre con gran empresa, sobre todo hasta el año, diría, 2008-2010, porque es donde la inversión en e-learning se producía. Podéis imaginaros, pues empresas como Telefónica, como Repsol, empresas que tienen una cultura formativa bastante arraigada y que la componente online o la componente e-learning pues forma parte de ese mix. En la medida que la tecnología se ha hecho más accesible, en la medida que se ha hecho todo más sencillo, en la medida que Internet, bueno, pues evidentemente ha irrumpido de una manera muy potente en la vida diaria de todos nosotros, pues el ratio, digamos, de formación online versus presencial pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Quizás desde hace unos años yo creo que empezando a estancar, es decir, yo creo que hay un momento en el que la posibilidad de que la formación online sustituyese a la presencial no se va a producir jamás. Y ahora estamos en una fase diferente en la que estamos tratando de que la tecnología tenga presencia también en la formación presencial, y entonces empezamos a hablar mucho más de experiencias mixtas, donde pues a partir de la formación presencial tengo continuidad online y luego pues tutorizaciones y seguimientos. O sea, dependiendo del ámbito en el que nos movamos, si es un ámbito más educativo, académico, un ámbito más formativo, profesional, pues la casuística cambia un poco, pero bueno, es un mercado ya bastante maduro. Realmente el e-learning tiene ya 25 años, podríamos decir, y nosotros esos 25 pues estamos en los últimos 20 trabajando en esto, ¿no? En España probablemente pues podamos decir que empezó a entrar cuando nosotros fundamos la empresa, hacia el año 98 por ahí. Y en aquel momento pues bueno, podéis imaginar que con el nivel de madurez que había pues fueron años duros y te toca hacer un poquito de todo. Bueno, nos centramos en el proceso de internacionalización en Reino Unido. Bueno, como os decía, ¿por qué pensamos que UK podría ser un buen sitio para internacionalizarnos? Bueno, lo primero que diría es que nunca hemos pensado en UK como un mercado, sino más bien como un hub hacia muchos mercados internacionales, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aunque evidentemente pues el peso del resto del mundo sigue creciendo,
cuando toda nuestra aventura internacional empezó, más o menos en 2008-2010, aunque en UK llevamos desde 2012, Estados Unidos podía representar casi el 80% del mercado mundial de e-learning. O sea, ellos eran el 80%, el resto del mundo el 20%. Fijaros las proporciones tan bestiales. Entonces, bueno, siempre entendimos que si crecíamos y si conseguíamos desarrollar un proyecto internacional de empresa, Estados Unidos era un mercado en el que teníamos que estar sí o sí. Y dicho esto, pues bueno, cuando empezamos a ver un poco las maneras de llegar al mercado norteamericano, pues entendimos que probablemente Reino Unido tenía que ser el paso previo, y que si éramos capaces de demostrar pues, competitividad, si éramos capaces de demostrar digamos, madurez para trabajar en un mercado como el británico, pues a partir de ahí pues, probablemente las posibilidades de seguir afianzándonos en un mercado como el norteamericano pues, sería mucho más sencillo. Por otro lado, pues bueno, es el socio natural de Estados Unidos en Europa. Claramente es el mercado que adopta tecnología, maneras y digamos, modus operandi de Estados Unidos de manera más rápida, aunque siempre tienen yo diría, pues su toque, es decir, no, tampoco pierden su personalidad. Es un mercado que paga bien, yo creo, los servicios cualificados, y yo creo que esto es un tema muy importante porque yo considero que podemos a lo mejor evidentemente tener gente muy cualificada en Reino Unido, pero sinceramente creo que España y también Galicia tiene un nivel medio superior. Es decir, yo creo que hay, como pasaba también en el mundo universitario y en otros ámbitos, la especialización muy alta probablemente se da mucho más allí que aquí, pero yo creo que en general el nivel medio técnico de nuestros profesionales es más sólido y yo creo que ahí hay muy buenas oportunidades. Otro de los aspectos que hemos valorado fue considerar Reino Unido, y en especial quizás Londres, ahora hablaremos también de la capital, como un hub de desarrollo de negocio internacional, y para nosotros era especialmente importante ser un sitio desde el que pudiésemos desarrollar nuestra estrategia de canal. Como os decía antes, Netes está especializado en soluciones de e-learning. Nacimos más como empresa de servicios, con muchas empresas tecnológicas que tienen que hacer un poquito de todo y muy a medida. Y poco a poco pues vamos tratando de que el peso del producto, nuestras soluciones software, en el mix de venta, en el mix de facturación, pues tenga más y más importancia. Entonces, nuestra vocación es que nuestros partners puedan tener o replicar dinámicas de trabajo exactamente igual que las nuestras. La única diferencia es que los servicios encima de las soluciones tecnológicas que proveemos, no los haríamos nosotros y los harían ellos. El acompañamiento al cliente, la implantación de nuestras soluciones, la gestión de nuestras plataformas, o sea, todo lo que podáis entender como servicios profesionales de valor añadido por encima de nuestras soluciones, pues la idea es que lo pueda desarrollar un partner. Hoy en día el canal, sobre todo el canal en el mundo tecnológico, no es un canal que gane mucho dinero con la reventa. O sea, el margen que pueden conseguir por la reventa es interesante, pero sobre todo en estos productos lo que ellos hacen es conseguir un portfolio que les da solidez, que les da prestigio, que les da una posición, y sobre ese portfolio de productos pueden desarrollar productos profesionales. Yo creo que eso es muy habitual, pues, no sé, en casi cualquier ámbito de servicios hoy en día, ¿vale? Pues en consultoras, en muchos otros negocios que tengan que ver con servicios profesionales. Vale, otro de los aspectos absolutamente básicos para nosotros era que teníamos que, si queríamos ser internacionales, en el mundo de la tecnología, pues bueno, como muchos otros, pero sobre todo en el mundo de la tecnología es más que ningún otro, probablemente esto es una realidad, pues el inglés es el idioma vehicular. Y no se trata solo de saber hablar inglés para poder comercializar, es que toda la operación tiene que estar en inglés. Eso significa el desarrollo de software, significa el soporte, significa muchos aspectos como el marketing, que bueno, tienes que tratar de hacerlo de una manera muy natural en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, nosotros planteamos que Londres podía ser una oficina, pues, digamos, escaparate, que podía ayudarnos a entender un poco cómo trabajar y cómo, digamos, adoptar pues, una cultura marketingiana, una cultura hacia el desarrollo del negocio un poquito más anglosajona, si queréis. Y siempre lo vimos, como decía, como una estrategia de medio plazo para complementar el proyecto USA, ¿no? Aquí hago una mención especial al tema de México, porque forma parte de la misma estrategia, es decir, México nos pareció siempre un mercado interesante, pero quizás más allá de México como mercado en sí mismo, pensamos que México podía ser la palanca perfecta para, llegado el momento,
afianzar la operación. Tenéis que pensar en zonas horarias, en un mercado como el nuestro, donde la atención al cliente y el soporte, pues evidentemente la franja horaria marca mucho, porque si no tienes que plantear sistemas 24 horas, etc. Y nos pareció que podía ser un muy buen complemento, que todo lo que pudiese ser la palanca más comercial y marketingera naciese en Londres, pero que quizás pudiésemos implementar parte de la operación que teníamos en España, en un país muy cercano también a Estados Unidos, como era México, y que desde esos dos, digamos, socios comerciales naturales de Estados Unidos, pues pudiésemos, llegar. Luego contaré un poquito cuál es nuestro estado de madurez, que es todavía muy embrionario en Estados Unidos, pero bueno, por lo menos yo creo que estamos dando los pasos en la dirección correcta. Y luego, bueno, creo que lo ha mencionado Álvaro antes, Londres es una capital mundial para casi todo, y evidentemente, bueno, es un hub financiero, bueno, no sé si el más potente, pero desde luego entre los más potentes del mundo sin ninguna discusión. Y finalmente nosotros adoptamos una decisión de salir a bolsa en España. Yo creo que fue una decisión más basada en cercanía y capacidad de gestionar un poco todo lo que el proceso en sí mismo suponía, más cómoda para la empresa, porque son procesos que son de mucho desgaste y de mucha dedicación, y plantear hacer eso en inglés, con gente de fuera, despachos de fuera. Quizás la empresa no tenía un poco la madurez adecuada para eso, yo creo, a nivel de, digamos, de servicios administrativos internos, y al final nos decidimos por tratar de hacer el lanzamiento aquí. Pero vamos, yo estoy completamente convencido, captamos casi 5 millones de euros en la salida a bolsa aquí, hace año y medio, fue en noviembre, el 1 de noviembre de 2017, y como os decía, yo estoy, vamos, completamente seguro de que si hubiésemos hecho ese mismo tipo de trabajo, como mínimo la captación hubiese sido el triple, como mínimo. Es decir, la diferencia de volumen de inversión respecto a mercados de capital como el español es tremenda, y yo creo que si tienes un proyecto que puede ser visible, que puede venderse bien, la posibilidad de respaldo financiero es infinitamente mayor. Bueno, vale. ¿Cuántos estáis en el mercado de servicios vamos a decir, de venta más profesional, no tan consumo y demás? Aquí, ¿quiénes consideráis que tenéis una venta más B2B, profesional? Vale. Sobre todo cuando hablamos de servicios profesionales, y especialmente tecnología, y en un mercado como el británico, el nivel de madurez es bestial. Entonces, realmente hay una parte muy importante que tiene que ver con estas dos primeras etapas, que es muy dura. Es muy dura. Yo creo que es donde están los principales recursos. Es decir, cómo consigo realmente oportunidades, cómo soy capaz de prospectar, cómo soy capaz de cualificar las oportunidades que me van llegando. Y aquí es donde yo creo que se cocina todo. Es decir, si aquí eres exitoso, normalmente tienes que ser probablemente una compañía bastante mediocre para que realmente aquí abajo no seas capaz de que todo vaya bueno, filtrando, ¿no? Es casi una decantación natural por gravedad. Pero sin embargo arriba yo creo que en España estamos menos acostumbrados a trabajar de una manera activa y dinámica. Y si me preguntáis cuál ha sido un poco para nosotros lo más complejo, clarísimamente las dos etapas de arriba, pero de larga, ¿no? Y estas proporciones son bastante reales, por cierto. O sea, cada empresa, cada sector, cada nicho, no es específico nuestro, pero sí es específico de tecnología y B2B, y son muy reales. Es decir, que el esfuerzo en tener, digamos, conversaciones, comunicaciones o lo que se pueden considerar leads en cada uno de los diferentes ámbitos de madurez y lo que realmente ya es un cliente, fijaros todo lo que se queda por medio, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo para conseguir realmente clientes. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que el cold calling, la venta un poquito más agresiva, cada vez tiene menos hueco. El consumidor, como decíamos antes, está muy maduro, sabe lo que quiere y no quiere que le vayan a contar cosas que no quiere escuchar. Como hablaba antes, es un tipo de venta más hacia la calidad, más orientada hacia la calidad, por encima del precio. Eso no significa que no sean sensibles a lo que ellos llaman los cost efficiencies. Es decir, si queréis, es una especie como digo yo, de inconsistencias
típicas de la cultura británica, que a veces es un poco polite a la hora de querer llamar a las cosas, pero sí que es cierto que no es un mercado de precio, para nada. Sí muy competitivo, pero no de precio. Yo creo que es un mercado en el que la calidad se puede defender y hay un momento en el que tú te posicionas en tu límite de precio y no pasa nada. Probablemente el cliente, es decir, es muy raro. Puede haber, yo creo, que una primera negociación, pero no va a haber dos y desde luego nunca va a haber tres. O sea, yo creo que a lo mejor el regateo profesional al que estamos más acostumbrados en España, desde luego yo nunca lo he experimentado yo. ¿Por qué es eso importante? Porque si también a lo mejor nos pasamos de defensivos y nos posicionamos un poco altos pensando que va a llegar una segunda etapa de tal, pues a lo mejor puedes quedarte alto, que también nos ha pasado. O sea, es decir, no tienes una tercera oportunidad para discutir precios, porque no les parece coherente ni serio. ¿Vale? Vale. Bueno, supongo que habéis oído hablar mucho del software as a service, a lo mejor, porque está ahora muy de moda con todo el tema de los productos en la nube y, bueno, es un, si quieres, es un claim o es un acrónimo que sí que está muy de moda. Yo creo que realmente lo que hacemos más es esto. O sea, lo que tratamos es de empaquetar servicios profesionales alrededor de soluciones. Y en la medida que la paquetización sea eficiente y sea buena, pues somos probablemente más productivos o somos capaces de hacer más cosas en menos tiempo, etc. Pero realmente para mí es un concepto de services a product. Es decir, tenemos que ser capaces de cómo hacer el paquete comercial del todo, o sea, del producto, de la solución, pero el servicio siempre va a ser una componente importantísima y yo creo que diferencial, es decir, más que el producto, porque salvo que tengas un producto de traca, están acostumbrados a tener de todo. Entonces, en el fondo, el 80-90% de tu producto habitualmente, por lo menos, y yo estoy hablando de un producto tecnológico, que teóricamente pues hay innovación, hay diferenciación y demás, pero es raro que alguien no haga cosas muy parecidas a ti en un 80-90%. O sea, no digo que seamos una commodity, pero el valor diferencial está en lo que pones por encima, ¿no? en un poco el servicio, ¿no? Y en ese sentido, la cercanía es esencial, o bueno, por lo menos en lo que nosotros hemos experimentado. Es decir, yo creo que las épocas en las que se iban a mercados lejanos a hacer pues, desarrollo y cosas así, pues no digo que no siga existiendo, pero es propia ya de grandes corporaciones. O sea, es decir, a lo mejor un Barclays mañana se plantea tener un centro de desarrollo en la India o donde sea, o en Filipinas, pero estamos hablando de muchas personas, o sea, probablemente 600, 500, 1000, para que realmente esas economías de escala empiecen a dar sus frutos. Cuando hablamos de contratación de servicios que no implican a más de 10, 20 personas, el offshoring yo creo que ahora mismo es inexistente, ni se lo plantean. Entonces, yo creo que ahí otra vez España y Galicia pueden jugar un papel muy interesante, porque tenemos, yo creo que calidad profesional más que suficiente y en esencia, a mí me da igual pegarme un salto a Londres que pegarme un salto a Madrid o a Barcelona. O sea, es decir, es que es casi un día a día. Donde están un poco los retos es en cómo comercializo mis servicios y mis soluciones profesionales en un mercado que sí que es bastante diferente culturalmente hablando, y ahora lo veremos más. Bueno, no me quiero enrollar mucho con esto. ¿Sabéis de cuándo es la estadística? Os dejo adivinar. Hace 15 años, de 2006. Fijaros ya, aunque parece que a lo mejor un poco los porcentajes de consultas hoy evidentemente son mayores, pero fijaros ya que estábamos hablando de un 45% de gente invirtiendo cerca de 5 horas al día en lo que era Internet, por diferentes tipos de motivos, pero la consulta, el contraste de información, el benchmarking, es absolutamente crítico. Es decir, nadie te va a comprar si no eres capaz de tener una cara pública que demuestre esa credibilidad, esa profesionalidad, esa seriedad, etc. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entendamos que no se trata de un marketing de consumo, es un marketing profesional, el tipo de información que tengo que poner en juego es información técnica, solvente, etc. Pero tengo que estar. ¿Vale? Y en cuanto a lo que es un poco, digamos, el cambio de paradigma, pues quizás, y todavía en España, a veces estamos muy orientados a que son los vendedores los que generan un poco la palanca, pero realmente en mercados muy avanzados la realidad se está.
la realidad está otra. Luego también, como siempre, depende un poco qué denominamos marketing, qué denominamos ventas, pero si pensamos un poco en personas que hacen una labor, realmente en Reino Unido la situación que yo tengo ahora mismo es esta. Es decir, tengo que estar visible, tengo que estar encontrable, alguien tiene que realmente entender mis soluciones, hacer trials, probar, demos, etcétera, etcétera, etcétera. Me van a comparar y luego hay un momento en el que aquí, cuando a lo mejor me queda el 15-20% del recorrido, que mis ejecutivos de venta o mis consultores entran en juego. El resto es prospección y cualificación de oportunidad. Y para nosotros esto sigue siendo todavía hoy un gran reto, porque no podemos presumir de estar maduros. Creo que hemos entendido la dinámica del juego, pero no estamos maduros. O sea, es decir, seguimos siendo como empresa un reto importantísimo aquí, ¿vale? Pero aquí es donde ahora mismo yo creo que se cocina todo. Otro tema importante son estas estadísticas, es decir, yo creo que esto no es algo tan diferente respecto a lo mejor a cualquier otro sector profesional en España, pero probablemente quizás allí por lo menos protocolariamente se vea de una manera más clara. Al final, el 80% de la toma de decisión es absolutamente agnóstica a quién va a vender qué. ¿Cuál es la diferencia respecto a España? Que a lo mejor esta toma de decisión todavía mi fuerza comercial participa de ella porque a lo mejor tiene capacidad de informar, asesorar y proponer cosas al cliente. Mientras que a lo mejor en un mercado más maduro como el Reino Unido, mi fuerza comercial difícilmente va a entrar en etapas previas. Es un desgaste tremendo para ellos, si lo tuviésemos que hacer. Y por otro lado, normalmente el cliente, hasta que realmente tiene una sensación de que tú puedes ser una empresa finalista para él, no va a querer que le molestes, ni que lo llames, ni entrevistarse, ni nada de nada. O sea, empezará probablemente a querer hacer cosas, y casi siempre online, para no perder demasiado el tiempo y no romper mucho su agenda en esta etapa. Y desde luego, normalmente lo que pudiese ser un poco más la visita, nuestra experiencia es que cada vez es más tardía. Cada vez es más tardía. Vale, y esto nos lleva un poco a dónde estamos hoy en cuanto al mix de marketing que tenemos que poner en juego en un mercado como el británico. Y bueno, no sé en qué medida estáis familiarizados o no. El outbound marketing sería todo aquello que de manera más tradicional consideraríamos como pues eso, el advertising, estar en ferias, estar en eventos, o sea, de alguna manera el marketing más push, es decir, yo empujo para hacer cosas, y el inbound es el marketing más cool, es decir, yo pongo información, me posiciono, me ven, y a partir de ahí alguien tira y hace una llamada o hace un contacto, y a partir de ahí se genera un lead y empezamos a funcionar en el embudo como hablábamos antes, ¿no? Entonces, hoy la mayoría del trabajo nace de un inbound marketing, del trabajo comercial. Y eso también cambia absolutamente el paradigma de dónde está la inversión, porque España yo creo que sigue siendo un país, bueno, voy a usar un adjetivo que a lo mejor es un poco duro, pero yo creo que es un poco rácana a la hora de invertir en marketing. Creo que seguimos sin dar la importancia adecuada a lo que el marketing es. Y cuando lo hacemos, yo creo que todavía tenemos un procedimiento mental bastante clásico. Vale, entonces vamos a lo que se hacía hace 25 o 30 años, y yo creo que ahora mismo en mercados eso, como Reino Unido, pero yo creo que Irlanda también, pero están muy americanizados en muchas cosas, eso ahora mismo no tiene cabida. Es decir, ¿puede formar parte del mix? Sí, pero para uno los porcentajes. Una quinta parte del esfuerzo está ahí. Vale. Vale, ¿qué cosas pesan a la hora de yo ser esa empresa finalista? Bueno, pues fijaros, nosotros cuando entramos en el mercado, esto pensamos que era un tema muy importante, y probablemente lo era, como veis, fijaros, esto es 2016, 2015, el 50% de las oportunidades venían porque había un analista o un experto que realmente pues se hacía eco de ti, entonces estabas, pues no sé, en el radar de, bueno, Gartner y Forrester, por ejemplo, son empresas tecnológicas generalistas, nosotros probablemente tenemos nuestras empresas más especializadas, ahora las veréis, pero era una parte importante. Esto está cambiando un poquito hacia lo que se llaman los review sites, no sé en otros sectores, supongo que también, pero al final, bueno, sabéis, expertos que analizan cosas, bloggers, influencers, todo esto, al final es más de lo mismo. En el mundo de consumo hablaríamos más del mundo de los influencers, probablemente en el mundo del B2B o el mundo profesional hablaríamos más de profesionales sectoriales que a lo mejor pues tienen una actividad o lo que sea y pues, analizan herramientas, analizan software, analizan cosas y
dan su opinión o participan de debate, digamos, online. Mucho de esa información es absolutamente gratuita, pero tienes que estar posicionado aquí. Esta gente te tiene que conocer y tiene que tener capacidad de probar tus productos y de hacerse un poco de las bondades o de las prestaciones que puedes ofrecer, ¿vale? Entonces, bueno, entrando un poquito más de lleno en ese inbound marketing para que veáis por dónde vienen los temas. Otro tema bastante importante es esto, es decir, a partir de tener casos de éxito y a partir de tener un poco primeros movimientos, tenemos que ser capaces de poner eso en negro sobre blanco. Es decir, yo tengo que ser capaz de explicar qué he hecho, qué no he hecho, cuál es realmente mi valor, mi propuesta de valor. Entonces, lo que aquí llaman la value proposal es muy importante. Nosotros en Netes, por ejemplo, al principio estábamos muy orientados a dar features o dar funcionalidades. Mi producto es no sé qué y no sé cuánto y tal, pero vale, todo eso está muy bien. Pensemos, yo siempre pongo internamente el ejemplo de la industria del automóvil, que quizás está como mucho más asumida. Si os acordáis, hace 30 años, cuando se anunciaban coches, pues que si turboinyección, que si 16 válvulas, o sea, se daban características técnicas. Hoy en día, cero. A mí me da igual. Muchos de nosotros conducimos coches que no sé ni cuál es la cilindrada, ni cuál es su potencia. Y cuando yo tengo este tipo de discusiones internas con nuestros ingenieros software, yo le digo, oye, ¿has venido un coche? ¿No? Sí. ¿Qué ruedas tiene? Ni idea. ¿Y los inyectores son Bosch o son...? No sé. Y entonces pues, te das cuenta que hay un montón de características técnicas que no conoces, pero eliges un coche y tienes una decisión de compra. Entonces, porque te da otro tipo de valor. Entonces, la comunicación tiene que orientarse clarísimamente a dar valor y a hacer entender por qué yo soy una empresa interesante, ¿vale? Entonces, ese es el trabajo. Os decía, bueno, muy rápida, por ejemplo, algunas de las empresas con las que nos hemos casado desde que hemos entrado. Estamos con el LPI, el Learning Performance Institute, desde 2011. Para nosotros ha sido una acreditación light, no podemos decir, nos han hecho un examen, ¿sabes?, a conciencia, no es como una certificación, es más una acreditación profesional, mucho de lobbying y mucho de networking. O sea, realmente fue entrar en sociedad. Como me doy a conocer, entonces, bueno, es la típica consultora, que tiene pues estos expertos, divulgadores, tienen su evento, hacen conferencias, hacen workshops, como estamos hoy aquí, profesionales entre ellos comparten experiencias, algunos son clientes finales, otros son vendors, y bueno, entras en ese juego, ¿vale? Te abren un poquito la puerta, evidentemente pagas una membresía, pagas una tal, y bueno, y empiezas a formar parte de la familia. Posicionamientos más, vamos a decir, un poquito más científicos o más de analista a analista, pues en este caso con Fosbury, es una especie de Gartner en el mundo del e-learning y de los recursos humanos, pero muy posicionado en Europa. Bueno, pues hemos tratado de que tanto nuestras soluciones, nuestros servicios como nuestros productos tuviesen un posicionamiento. Este es el tercer año que estábamos en el cuadrante de Digital Learning. Está más orientado a empresas, digamos, híbridas, mixtas de soluciones. Este es el primer año que nuestro producto, como como paquete software, entra en el cuadrante de Learning Systems o de Learning Platforms. Una de los objetivos que tenemos es, como veis, en la parte del Cost of Ownership, estamos un poco en el ámbito, digamos, más asequible. No es necesariamente malo, pero sí que es cierto que veis poco de los verdes en las partes de más valor o de más, digamos, potencial, ¿no? Porque evidentemente cuanto más potente eres como producto, menos orientado, digamos, a precio o a coste estás. Entonces, bueno, evidentemente los líderes, pues evidentemente suelen ser soluciones más de valor alto o de coste alto y los no tan líderes, pues bueno, los que somos más challengers, pues estamos en otro ámbito, ¿vale? Entonces ese es un recorrido que queremos hacer y ver si somos capaces de poco a poco posicionar la marca para poder entrar en el rango naranja, vamos a decir, ¿vale? Pues por hoy seguimos siendo pues una empresa que la componente de coste pues es un factor, como decía, de decisión una vez que eres finalista. Vale. Dos eventos más que hacemos. Learning Technologies para nosotros es el evento por excelencia, es con el que arrancamos el año, es donde presentamos nuestros productos, donde hacemos toda la puesta, digamos, en escena escaparatista y se convierte en un evento faro. Es decir, a partir de Learning Technologies yo genero muchísimo marketing de contenidos
para España, para México y para el resto del mundo, porque no hay prácticamente, salvo en Estados Unidos, una feria o un evento de la misma magnitud. Desconociendo vuestros sectores, entiendo que puede haber cosas parecidas, es decir, la pegada, la proyección internacional que tiene un mercado como el británico en ese sentido es muy potente casi siempre. Entonces, descontando Estados Unidos, pues quizás Alemania en algún sector específico, este es realmente una pasarela para nosotros importantísima. ¿Vale? Y luego pues, tenemos otros digamos, eventos de tamaño más mediano, como es Learning Life, que lo hacemos con el EDPI, la Organización de las Estudiantes, que se hace en septiembre. Entonces inauguramos el curso escolar, vamos a decirlo, en septiembre con un evento de medio tamaño y luego ya lo que es un poco la entrada del año lo hacemos con el evento gordo. Entonces es un evento en el que nos gastamos fácilmente 60.000 euros, 65.000 euros todos los años. Y que para una empresa como la nuestra, que estamos en 7 millones de euros de facturación, pues en un solo evento, pues, bueno, entiendo que muchos de vosotros hacéis ferias y ya es una inversión, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido qué supone hacer un evento, hemos aprendido cuáles son las reglas del marketing de eventos, ¿y qué hemos hecho? Bueno, pues en España no teníamos nada. Entonces hemos creado nuestro propio evento, hemos creado nuestra propia conferencia y tenemos ya 6 ediciones, 5 ediciones y pues seamos capaces de convocar todos los años a 200 empresas o 200 organizaciones. Entonces nos hemos convertido un poco en la marca que habla de tendencias, la marca que habla de qué viene ahora en el sector, la innovación. Entonces es un punto de encuentro que lo hacemos todos los años alrededor de San Valentín, por eso el nombre de I Love Learning. Hemos creado un concepto, I Love Learning, que tratamos de separarlo un pelín de Netex para precisamente hacer esa especie de soft selling. Es decir, yo me quiero convertir en una persona experta de mi industria, una persona reconocida o una empresa reconocida por saber mucho de mi sector y no vengo aquí a venderte mi producto, vengo a posicionar mi empresa en ese ámbito, ¿vale? Entonces, está funcionando muy bien, lo hacemos en Madrid, desde los últimos 2 años lo estamos haciendo en el Palacio de Linares, que es un sitio también muy simbólico, allí en plena Castellana, y quiero decir, son cosas que hemos aprendido por el hecho de haber tomado la decisión de estar en un mercado como el británico. Probablemente, yo creo que este tipo de experiencias, este tipo de madurez, difícilmente las habríamos alcanzado, o con mucho más tiempo las habríamos alcanzado aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que son retornos de la inversión que no tienen que ver única y exclusivamente con la facturación o la venta. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poco, no merece la pena. Y esto nada, son realidades de nuestro día a día, ¿vale? O sea, fijaros que donde está la parte potente del esfuerzo, está en acceder a la persona, creo que también lo habéis mencionado, cerrar las propuestas, identificar y tener respuestas iniciales, o sea, todo lo que es el prospecting y toda la parte ancha del embudo es la que realmente se lleva la mayor parte del esfuerzo. Si no fuésemos capaces de hacer eso con áreas o departamentos de marketing, la situación siguiente es que tendríamos que tener una fuerza comercial muy amplia, porque habría mucho consumo de horas y de esfuerzos en la parte ancha y entonces evidentemente para poder abordar pues, a lo mejor 50 clientes pues tendrías que tener a lo mejor como mínimo 10 comerciales, porque están dedicando a lo mejor el 70% de su tiempo en todo lo que está por arriba, no en el cliente final. Vale. Bueno, objetivos como siempre, ser más eficaz, ser más... le doy media vuelta. Vale, antes hablábamos del content marketing. ¿En qué cosas estamos? Bueno, estamos tratando de mejorar. Como os decía, para nosotros estamos todavía... Creo que hemos entendido las reglas del juego, creo que sabemos un poquito qué tenemos que hacer. El cómo es probablemente la etapa en la que está Netex hoy. O sea, es decir, cómo ser más eficiente haciendo un content marketing, formatos, tipo de contenidos que tenemos que hacer. Entonces, yo destacaría 2 cosas. Primero, dentro de lo que es el inbound marketing, ese marketing un poco más pull, la generación de contenidos relevantes, profesionales y de valor es absolutamente esencial. Si somos capaces de generar un porcentaje importante de ese tipo de contenidos, no pasa nada porque solo tengamos información comercial. Si solo genero información comercial, el nivel de relevancia bajará muchísimo y el nivel de credibilidad bajará muchísimo también. O sea, ese es un poco lo que llaman ellos el trade-off, un poco el balance entre una cosa y la otra, ¿vale? Y dentro de lo que es un poco formatos, de nuevo, por ejemplo, en España tenemos, yo creo que cierta timidez a hacer un delivery, a hacer una presentación, y hay que perderla. O sea, es decir, en Reino Unido y por supuesto en Estados Unidos es muy habitual que los principales ejecutivos de la empresa se graben, expongan ideas,
estén en una pequeña mesa redonda como 2 o 3, una entrevista, y al final estás proyectando calidad profesional, estás proyectando imagen, estás proyectando un montón de cosas de la cual la empresa se beneficia. Pero vuelvo a repetir, es un soft selling, no estás haciendo una venta, digamos, comercial dura. Yo creo que eso es algo en lo que la empresa también tiene que trabajar más y más, porque es una labor que no es del departamento de marketing, es una labor integral. Es decir, aquí hablamos quienes hacen esto, o sea, es decir, probablemente mañana mi cliente no está esperando que venga un tío de marketing a contar un rol. Lo que está esperando es que quien esté delante a lo mejor de una cámara contando un poco por novedades sea el director de producto o el director de tecnología, que es supuestamente el experto que da valor. O sea, que cuando hablamos de la generación de marketing de contenidos, podemos hablar de una generación muy transversal de contenidos. Es decir, tiene que ser toda la gente que realmente sabe de la que se suba a esa ola. ¿Qué papel debería jugar un departamento de marketing? Dinamizar todo eso, regularlo, armonizarlo, gestionarlo, es decir, es casi como si se convirtiesen en editores de una revista en la que los contenidos pues, están en la cabeza y en las diferentes personas que componen la empresa. Vale. A ver si consigo, porque al final es más información de la que habitualmente das en 15 minutos. El otro, para mí, aspecto fundamental y de que hemos aprendido en UCA es la importancia o la superimportancia en la gestión de personas. Vale. Este dato es erróneo, no es un 3,2, es un 3,8, pero creo que hablabais de un 5,4. Esto es de marzo 2019, la última información que salió del CIPD, que es un poco el organismo de recursos humanos más referencial allí en UCA. Realmente es pleno empleo, y si nos vamos a determinado tipo de sectores, eso bueno, todavía más. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el empleado tiene mucha oferta. Y el empleador tiene que ser atractivo para el empleado. Nosotros esa circunstancia ya la tenemos aquí en España, ¿eh? O sea, es decir, ya determinado tipo de desarrolladores y determinado tipo de perfiles tecnológicos tienen capacidad de elegir a dónde se van. Y nosotros empezamos a ser una empresa que, desde el punto de vista de recursos humanos, tenemos que también tener marketing. Tenemos que ser atractivos, tenemos que ser capaces de vendernos como empresa, como un sitio interesante para trabajar, para progresar profesionalmente, etc. Si no estás ahí, te queda jugar la única baza, que es la económica. Pero también os digo que, sobre todo en las nuevas generaciones, el dinero es importante, pero no lo es todo. El paquete que acompaña a la contratación del empleado, yo creo que empieza a tener casi tanto peso como el dinero. ¿Vale? Quizás a lo mejor, los que estamos más o menos casi 50, nos criamos probablemente en una mentalidad, en ese sentido, más orientada al dinero. Yo creo que sí. O donde el salario era un poco, pues, digamos, la compensación casi única que teníamos al principio de nuestra vida profesional, pero hoy no es así, ¿vale? En general, la empresa británica es mucho más plana, menos burocratizada, las diferencias jerárquicas son mucho más inexistentes, es muy habitual que puedas tener a alguien que es lo que llaman un graduate, una persona de 1 o 2 años, acompañando a un alto directivo, una reunión importante, o sea, es decir, hay menos ese concepto de escalafón, ¿vale? La flexibilidad ahora del teletrabajo es una realidad. En Londres es absolutamente más. Es muy habitual que la gente tuya no te venga a trabajar los viernes, o no vayan los lunes, o que tengas gente que está en Manchester y que baja un martes, duerme un día y se vuelve el jueves. Tienes muchísimos profesionales que comparten piso con 45 y 50 años, porque su casa realmente está en Liverpool, en Manchester, en Birmingham o donde sea. Entonces Londres es un sitio donde van a trabajar 2 o 3 días a la semana. Tienes mucha gente que hace commuting desde Barcelona y desde Palma de Mallorca. Yo conozco gente que trabaja 3 y 4 días a la semana en Londres y viven en Palma. O sea, quiero decir, tenemos que en ese sentido romper un poco la ley, porque ¿vale? Entonces, la flexibilidad laboral y el teletrabajo tenemos que... Yo creo que si estás planteando emplear gente, y vuelvo a repetir, mi sector es probablemente el más extremo en este sentido, pero yo creo que eso es una realidad que existe en todo lo que serían servicios profesionales, diría yo, ¿vale? ¿Qué otros aspectos, digamos, laborales terminan de cerrar un poco el paquete? Pues todo lo que tenga que ver con team building, todo lo que tenga que ver con actividades outdoor, que tu empresa en un momento determinado pueda tener una orientación más hacia ámbitos de lo que hoy empezamos a conocer como responsabilidad social empresarial o corporativa, que pues mañana pues, participe en un evento benéfico, que participe en un apoyo a una cuestión pues, más social o en el sitio donde estás. Es decir, es algo que
está muy metido en la cultura británica, el charity. O sea, para que os hagáis una idea, creo que Londres es el sitio donde más NGOs, o sea, donde más organizaciones sin ánimo de lucro existen del mundo entero. O sea, lo que es allí el tercer sector es muy potente, y eso evidentemente hace que quien más quien menos sea patrocinador o sponsor de actividades de charity o de responsabilidad social, ¿vale? Entonces es algo que está también, como decía, dentro del paquete. Vale. No sé cuántos de vosotros estáis muy familiarizados con lo que es la internacionalización desde un punto de vista más académico o MBA. A mí me gusta mucho traerlo porque, bueno, mi primera empresa fue IBM. Allí me formé como profesional y Hofstede era un tío que trabajaba en IBM y se encontró con la problemática de que, bueno, IBM era una empresa muy diversa, muy internacionalizada, y entonces el tío decía, bueno, tenemos que ser capaces de entender la diversidad cultural que tenemos en la empresa para poder comunicarnos y trabajar mejor, ¿no? Y elaboró un modelo, inicialmente basado en 5 dimensiones, que ahora son 6. Entonces me parece interesante traeros esto. Yo creo que no son reglas 100% estrictas, pero sí nos cuentan cosas que debemos evitar. Es decir, yo creo que si te lo tomas como una cosa muy cartesiana, pues entonces estereotipas demasiado todo esto, y no es así, porque hay como todas partes gente para todo. Pero yo creo que da una foto que es bastante real de cómo son las cosas, y sobre todo cuando tienes un negocio en el que la gestión de personas tiene una componente tan importante, o la gestión de las relaciones profesionales es tan importante, yo creo que esto es muy interesante. Entonces, como hablábamos antes, es una sociedad en general menos jerarquizada, donde hay menos jerarquías, organizaciones más planas. Sin embargo, es mucho más individualista que nosotros, es decir, nosotros tenemos un concepto de comunidad o de trabajar un poco para la tal que existe mucho menos. O sea, es decir, el empleado, si volvemos un poco desde un punto de vista de internacionalización, el empleado necesita saber cuáles son sus objetivos, necesita tener claro cómo me evalúan, cuándo me evalúan, qué nivel tengo de accomplishment, de cumplimiento sobre lo que me hacen, porque yo tengo mis objetivos. O sea, la realización individual es básica. Si no soy una empresa con capacidad para que mi empleado se realice y crezca profesionalmente, no va a funcionar. Esto tiene también que ver un poquito con la mentalidad. Es una mentalidad mucho más orientada a resultados y un poco menos orientada al proceso. Curiosamente, parece que son muy protocolarios y tal. Sí, son protocolarios para algunas cosas, pero no son gente de definir el detalle. Pero necesitan conocer cuál es el objetivo final y a dónde tengo que llegar, ¿vale? Entonces, están mucho más orientados a esos resultados, porque para ellos es importante pues, conocer un poquito la estrategia de la empresa, saber dónde quiero llegar y demás, y luego esperan tener una cierta autonomía. Bueno, o sea, reglas y procedimientos sí, pero probablemente están mucho menos orientados a la instrucción. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con la India que fue exactamente todo lo contrario, por eso nos costó mucho trabajar bien allí. Nos encontramos una sociedad orientada a recibir instrucciones. Y cuando teníamos gente que suponíamos que eran ingenieros, a los que les planteábamos un problema y esperábamos que ellos buscasen cómo resolverlo, ellos lo que estaban buscando es dime cómo quieres que desarrolle qué. Y generó muchísimas tensiones y al final no fuimos capaces de trabajar y acabamos cerrando el ciclo de desarrollo que tuvimos ahí durante 4 años porque no funcionó. La mentalidad, la diferencia de mentalidad india-española fue muy grande. Ellos yo creo que se orientan mucho más a ese resultado y también esperan una cierta autonomía, una cierta independencia. Para ellos es muy importante el empowerment, que mi jefe realmente me valide, me dé confianza. Son más emprendedores, es decir, tienen menos aversión al riesgo que nosotros, claramente. Fijaros, yo creo que es una de las dimensiones donde más diferencia hay y es importante porque significa que no entienden bien, por ejemplo, ya no desde un punto de vista de emprendimiento, pero no entienden bien decisiones que se demoran semanas. Es algo también, por lo menos, por mi empresa, una decisión que a lo mejor es dura de tomar. Bueno, ya lo vemos, le vamos a dar una vuelta, vamos a ir, y eso de repente es mes y medio, 2 meses. Lo llevan muy mal. En este aspecto, bueno, lo que hablábamos son un poquito más cortoplacistas que nosotros, pero no exageradamente más cortoplacistas, prácticamente igual de cortoplacistas que nosotros. Yo creo que con diferentes orientaciones. Nosotros somos más impacientes y ellos son más pragmáticos. O sea, yo creo que hay una componente diferente, es decir, nosotros no creo que seamos una sociedad excesivamente pragmática,
A veces creo que mareamos la perdiz demasiado, pero sí somos impacientes. Y ellos yo creo que son muy pragmáticos. O sea, digamos que el scoring es muy parecido, pero yo creo que lo que hay por debajo es un poco menos. Y luego, pues, en este sentido, pues, yo creo que tiene alguna menos importancia, pero probablemente eso también es una mentalidad que existe mucho en Estados Unidos, la segunda oportunidad, el hecho de un poco que todo el mundo puede equivocarse, es decir, no criminalicen el fracaso. Yo creo que España es un país donde el fracaso se criminaliza bastante y eso también hace que a veces el emprendimiento pues, sea como una cuestión que no acaba de enraizarse, porque parece que aquí alguien emprende algo, fracasa y dice, mira qué tonto. Cuando realmente a lo mejor el emprendedor con ese fracaso es un tío que tiene infinitamente más valor para una organización que una persona que jamás se ha atrevido a hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, estas son, ya te digo, quizás he tratado de darle una cierta estructura académica o una cierta estructura formal a cosas que realmente son visibles, las veis allí día a día, ¿vale? Y nada, por cerrar un poco las cosas que hemos hablado, ¿vale? Creo que España está entrando en esto también. Cuanto más abajo nos vamos en el tramo de edad, más realidad es esto, pero evidentemente la rotación en España es todavía menor y cuando estás más o menos a gusto, pues en un sitio te quedas. Y si nos vamos a sitios como Galicia, donde el mercado y el profesional es mucho más estrecho, y como a veces se dice vulgarmente, hace mucho frío fuera, pues a veces aguantas carros y carretas dentro de una empresa, aunque a lo mejor no estés a gusto. Y allí no. Allí no. Si no están a gusto se van, porque en 2 semanas están trabajando en otro lado. Y es así de fácil. Entonces, vuelvo a repetir, tienes que ser una empresa muy profesional de cara al trabajador. Muy profesional. Bueno, esto es lo que somos nosotros hoy. Tenemos lo que llamamos un country manager, un country director. Esta persona tiene a su vez un ejecutivo de cuentas, un sales manager, un poco la parte un poco también ceremonial de mi título sí que es importante, ¿vale? Tenemos una especie de consultor senior, que es el que hace también un poco la gestión de proyectos, pero también mucho de la comunicación con el cliente una vez que estamos en marcha. Un perfil que quizás en España sea mucho menos habitual, lo que se llama allí el Customer Success, que es un poco la persona, quizás hablábamos antes, es decir, como la orientación a lo que sea mejor en cada momento es lo que cojo y la fidelidad es menor, hay que trabajarlo. Entonces, una vez que llegas, el loyalty es algo que tienes que trabajar, entonces hay que hacer esfuerzo e invertir en eso. A lo mejor en España, una vez que llegas a un cliente, si no haces las cosas mal del todo, entiendo que a lo mejor ahí bueno, es más difícil que de repente te peguen la patada, ¿no? Y las relaciones son un poquito más duraderas. Este es un mercado en ese aspecto mucho más frío. Porque si mañana aparece alguien mejor que tú, aunque las cosas han ido razonablemente, simplemente está mejor que tú, punto pelotas, ahí no es un tema personal, como dicen. Business, ¿no? Y luego tenemos una persona que iba a poner back office, realmente es lo que yo llamo más un front office, es decir, está allí haciendo mucha atención al cliente, hace de enlace con la oficina española y ahora os comento. Británico. Español. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona es la que hace de enlace con la oficina central. ¿Qué perfil tengo aquí? Y seguro que vosotros muchos lo conocéis. Perfil becario ICES. Una persona que ha estado en oficina comercial. Son perfiles súper cualificados. Es gente que conoce lo que es el tema de ferias, de hacer misiones comerciales, de hacer agendas. Es gente sobre todo casi siempre muy eficaz en lo que es la organización de cualquier tipo de evento. Gente ordenada, gente académicamente muy formada, que sabe idiomas. A mí me parece una cantera. Yo siempre he tirado mucho de esto. Me parece que poner un becario ICES, un becario de las cámaras, me da igual, porque me vale cualquiera, digo ICES, pero las cámaras, es decir, yo he tenido de todo. Es realmente una muy buena decisión. Es una muy buena decisión. Es gente que aporta un valor tremendo, que aporta muchísima experiencia en internacionalización y sobre todo a los que a lo mejor estáis responsabilizados en lanzar cosas, os permite tener una mano derecha, una persona en la que delegar cosas de manera muy tranquila, Y para mí esto es básico. Sin esta persona todo esto no funciona. No funciona. Tal cual. Yo creo que con eso estábamos todos.
bueno, nada, era simplemente, vale, evidentemente la estructura que teníamos ahí no nació así la empresa. ¿Y cómo nacimos? Bueno, pues en un coworking, como señor. Bueno, London and Partners es un organismo que depende del Ayuntamiento de Londres y básicamente lo que hace es promocionar Londres como hub de negocios para el mundo. Aunque seas una empresa pequeña, te suelen recibir bien, te suelen atender bien y te ayudan mucho. A mí, y tienen gente española. Porque tienen gente española que conoce la idiosincrasia de la empresa española y bueno, si queréis incluso os puedo poner en contacto con la persona. Vale, en este caso es una chica de Valencia y me encanta. Entonces, y es un organismo que es un organismo público, pero funciona muy bien, de mierda. O sea, tienen perfectamente claro lo que es el networking, lo que es el lobbying, lo que significa aterrizar en un sitio como Londres, lo que Londres puede ofrecer, conocen programas oficiales, en fin. Te ayudan un montón, es decir, yo creo que, bueno, no sé si desde las cámaras conocéis este organismo, pero bueno, es gente muy interesante, ¿vale? Para poder aterrizar en un sitio como, en este caso como Londres. Claro, Luca no solo es Londres, pero en mi sector pues, es prácticamente casi la única ciudad a la que viviría. Y yo creo que ahora sí que está. Vale. Entonces, nada, bueno, no sé, supongo que me habré pasado, pero si queréis...